y ahora me han honrado con la presentación del orador invitado de la semana, nuestro queridísimo amigo, el doctor Mario Romano. Todos saben que es un abogado de larga trayectoria en el ámbito empresarial y especialmente en el deportivo. Ha sido y es actualmente director general de la Comisión Administradora del Filo Oficial, entidad que administra el Estadio Centenario. Y también director del Museo del Fútbol, cito en la tribuna olímpica de dicho estadio, el cual nos ha presentado en varias oportunidades en donde pudimos aquilatar un trabajo con cariño, con amor y con dedicación muy especial. Junto a Alberto Magnone desarrollaron una obra que reúne desde sus orígenes las múltiples historias de jugadores, fotos, anécdotas, rarezas, finales, clásicos, encuentros y también música vinculada al deporte. Toda una trayectoria de la que es muy difícil sentirse ajeno y que remite al terreno de una mística celeste y lleva la denominación de el Estadio Centenario, templo del fútbol. A nuestro querido amigo Mario Romano le cedemos la palabra para que nos hable de su anecdotario y de la vida deportiva. Gracias. Todo suyo. Muy bien. Muy buenos días. Un verdadero placer estar con la comisión directiva del Rotary Club de Montevideo, de la cual aún me siento muy integrado, y a través de los distintos dispositivos tecnológicos llegar a todo el resto de los compañeros rotarios en quienes creo y a quienes tanto quiero. Desde esta República Independiente de las Parva Domus, donde se desarrolla hoy la reunión, el abrazo y el agradecimiento por esta distinción. El Congreso de FIFA de Barcelona del año 1929, donde va a dilucidar quién va a organizar la primera Copa del Mundo, ya separada totalmente de los Juegos Olímpicos, es sin duda un mojón inicial trascendente para lo que va a ser la historia futura. En ese Congreso de Barcelona, lógicamente, predominaban los países europeos, comandados un grupo por Italia, quien pretendía ser el organizador del primer mundial, otro grupo encabezado por Holanda, Austria, que también pretendía lo mismo. Inglaterra mantenía su clara y negativa política aislacionista, pero boicoteaba cualquier intento de que FIFA organizara en forma independiente ese primer mundial. España coqueteaba con algunos de estos grupos y luego va a tener un muy feo comportamiento con respecto a Uruguay. Y dentro de ese congreso sobresalía la presencia uruguaya, rindiéndole culto permanente a ese enorme dirigente que tuvimos y al cual tanto le debemos, don Enrique Boero, que va a ser casi el responsable de obtener para Uruguay esa nominación de primer campeonato mundial, de primera Copa del Mundo. América se mostraba políticamente en el plano deportivo muy unida. Chile va a mocionar para que Uruguay sea el organizador. Y Argentina, a través de su delegado, don Adrián Béccar Varela, va a fundamentar bien y mucho a favor de Uruguay. Uruguay tenía dos grandes ventajas que van a ser las que van a definir el tema. La primera, que deportivamente que Uruguay organizara la primera Copa del Mundo era el corolario claro, justo, lógico de lo que representaba Uruguay en el tema deportivo, con la obtención ya de varias Copas Américas y los triunfos en los Juegos Olímpicos del 24 en Colombes, París, y del 28 en Ámsterdam.
Pero la gran ventaja que tenía Uruguay es que Uruguay llevaba consigo una política de Estado tras su nominación. Todo nuestro país, todo nuestro gobierno impulsaba y apoyaba esa nominación uruguaya, cosa que no tenían ninguno de los otros países. Ahí Uruguay comienza a debatirse en un congreso, obviamente, donde comenzó en clara desventaja, y ante el divisionismo europeo, Uruguay comienza a generar prebendas económicas para la organización del torneo a nivel de FIFA y para aquellos países que quisieran y aceptaran venir a Uruguay. Impulsados desde nuestro gobierno, desde nuestro país y llevado adelante por Güero, que a la postre va a terminar siendo vicepresidente de FIFA. ¿Y por qué se daba esto? Porque Uruguay no solo representaba una gran supremacía futbolística, sino que Uruguay representaba y estaba deseoso y orgulloso de mostrar ese pujante país que era Uruguay en esos años de comienzos del siglo. Uruguay, un país de leyes totalmente avanzadas, avanzado en la educación y en el plano cultural, en el plano arquitectónico, y mostraba una férrea y sólida política democrática. Todo eso generaba ese Uruguay que era mucho más allá del fútbol, sino que era lo que representaba Uruguay como país, país pujante y de avanzada. Ante esa división europea, Uruguay va generando espacio y termina con la organización de la primera Copa del Mundo. Entre tantas consecuencias que trajo aparejada esa denominación, indudablemente surge la necesidad de la construcción del estadio donde se va a desarrollar ese primer mundial. Y se va a conceder la construcción de ese estadio a quien era el director, digamos, de paseos públicos, para que quede aún más claro, de la Intendencia de Montevideo, el arquitecto Juan Antonio Escaso, quien tenía una gran experiencia de estadios fundamentalmente europeos y que por investir tal calidad recibe la responsabilidad de construir el estadio. Primera perla que siempre agrego en las charlas. Esa denominación recae por su capacidad profesional, sin duda, pero también por ocupar ese lugar en la Intendencia. Y con esas virtudes comienza a construir ese estadio centenario y por tal el arquitecto Juan Antonio Escaso no va a cobrar absolutamente nada por la construcción del estadio. Consideraba que con su lugar en la Intendencia ya se consideraba. Y comienza una construcción que había que definirlo en qué lugar, y se termina definiendo lo que en ese momento era el parque central de la ciudad, que luego lo conocimos por Parque de los Aliados, por la Primera Guerra Mundial, y que hoy es el Parque Valle Ordóñez, pero ese parque central de la ciudad aglutinaba la idea y la posibilidad de desarrollar ahí un gran estadio. Uruguay tuvo la idea primera, años anteriores, de generar un gran estadio nacional, que así se iba a llamar, pero que por distintas razones no se concretó. Y esa construcción, que comienza Escaso, apoyado en su gran ayudante, el arquitecto Domato, y luego, bueno, por una gran cantidad de trabajadores, de operarios, donde se van a destacar, obviamente, nuestros compatriotas, pero donde se van a destacar, y mucho, una gran cantidad de inmigrantes que estaban llegando a nuestro país en busca del sueño de desarrollarse personalmente, pero mucho más allá de eso, en busca de un lugar de paz, de un lugar de satisfacción laboral y fundamentalmente un lugar donde criar y que se pudieran desarrollar sus hijos. Y esa gran cantidad de inmigrantes juntos a nuestros compatriotas van a hacer una construcción magnífica de un estadio centenario cuya piedra fundamental, y que en otros países se llama fundacional,
se va a colocar en noviembre del 29, aunque el hormigón armado va a comenzar en enero del 30, y que se va a inaugurar el 18 de julio de 1930, y que va a llevar el nombre del centenario porque se va a inaugurar a los 100 años de la jura de nuestra primera Constitución. Y esto era uno de los temas trascendentes que Uruguay precisaba para empezar a seguir edificando esa identidad nacional que tanto nos costó. Esa identidad nacional que nuestra patria necesitaba, precisaba y que procuraba por todos los medios consolidar. Por eso aquello del 25 de agosto del 25, que es la independencia, pero que a su vez es la unión y es el pabellón, o el 4 de octubre del 28, que las partes signatarias dan la independencia a nuestro país, con la creación inglesa atrás, y que la tomamos, pero que en definitiva no participamos de esa convención de paz. Entonces, como que después de tanta lucha del pueblo oriental, tener una independencia sin participar quedaba un poco así, y esa Constitución del 30, como bien la profesora Alicia Ribeiro lo dijo en una reunión de Rotary, y yo la cito porque se lo copié, en el cual decía claramente compartible el concepto de que esa Constitución, a los ojos de los constitucionalistas actuales, era una mala Constitución, pero que en ese momento fue un bastión muy importante para que el Estado oriental, para que esa república, a la cual ni siquiera se establecían los límites, pudiera comenzar a recorrer su camino social político. Y por eso ese centenario, esa fijación de los 100 años de aquella jura de la primera Constitución, y es así que el estadio va a tomar a nivel deportivo y a nivel mundial esa trascendencia. El Mundial, lógicamente, había comenzado unos días antes, el 13 de julio, con 2 partidos que se disputaron al mismo tiempo, uno en la cancha de Peñarol de los Pocitos, que fue México-Francia, y otro en el Gran Parque Central, que fue Bélgica y Estados Unidos. Y Uruguay con el Mundial va a lograr 2 cosas fundamentales. Va otra vez a ratificar la supremacía deportiva, acompañado de Argentina, porque indudablemente marcaban la supremacía del fútbol rioplatense. Había sido la final de Ámsterdam en el 28, se repetía la final en el 30, y esa supremacía deportiva iba mucho más allá, porque para aquellos inmigrantes y para aquellos uruguayos que seguían afincados en aquella sociedad donde Naides era más que Naides, el título de ganar una Copa del Mundo no fue tema menor para ratificar conceptos de identidad nacional, como el fútbol a lo largo de toda su historia va a colaborar con esa identidad de manera trascendente. El fútbol quizás, como ningún otro tema, atraviesa transversalmente toda nuestra sociedad y hace y tiene mucho que ver con nuestro proceso identitario. Y desde ahí merece seguir profundizando su estudio sociológico, mucho más allá de un resultado, de un penal o de un gol. Y ese 1930, con ese Uruguay ya consolidado, deportivo, políticamente, campeón del mundo, muestra a los ojos de toda la urbe ese estadio centenario tremendo. Un estadio que lógicamente se había hecho en pocos meses, que se había terminado o intentado terminar de alguna manera, aunque no se había logrado para su inauguración, y que en la inauguración del 18 de julio frente a Perú y en la final del 30 de julio frente a Argentina, el estadio va a ser tomado por los espectadores y superado en toda su capacidad. Y a partir de ahí comienza el derrotero deportivo de un estadio centenario que va a albergar a nivel futbolístico muchísimas cosas que ya las podemos entrar a enumerar. Primero va a tomar varias copas sudamericanas o torneos sudamericanos o copas América, porque la denominación fue cambiando, pero el concepto y el contenido no. Y primera cosa que siempre decimos con mucho orgullo, Uruguay ganó todas las Copas Américas que organizó en el Estadio Centenario. Y Uruguay jamás
perdió un partido por ninguna Copa América en el Estadio Centenario. Es un gran distingo y un gran orgullo que tenemos todos. Y así fue el sudamericano del 42 y el del 56, donde se van a culminar el tercer anillo de la Tribuna Colombes y el tercer anillo de la Tribuna Ámsterdam. Por supuesto que le volvemos a ganar la final argentina 1-0 con gol de Javier Ambrois, o el 67 que volvemos a tener la final con Argentina y la volvemos a ganar con gol de Pedro Virgilio Rocha, o la del 95 que recordamos el triunfo frente a Brasil con el empate de Bengochea y el penal de Sergio Martínez. Pero también comienzan a pasar otras cosas a nivel deportivo, porque indudablemente que nuestros equipos comienzan a jugar en el Estadio Centenario, fundamentalmente los equipos grandes, Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol, y todos aquellos que, bueno, nos denominamos chicos, desarrollo, formación, como quieran, comienzan a ir al estadio fundamentalmente a jugar con los equipos grandes, y el fútbol uruguayo comienza a generar triunfos muy importantes en ese estadio. Nuestra selección, campeona en Maracaná del 50, va a jugar un partido muy trascendente con Inglaterra en los primeros años de la década del 50, marcando un mojón muy importante de lo que significaba el fútbol uruguayo, pero de lo que significaba para los uruguayos que Inglaterra viniera a jugar con toda aquella política, repito, aislacionista, y que de a poco comenzó a venir y comenzó a tener los resultados que ya todos conocemos. Pero luego siguieron nuestros equipos y entonces en el estadio hubieron finales de torneos del mundo, que jugaron obviamente Peñarol y Nacional. Hubieron torneos y finales de Copa Libertadores, que obviamente a nivel uruguayo jugaron Nacional y Peñarol. Pero empezaron a estar en el estadio y el estadio empezó a dar cabida a los partidos más importantes del resto del continente. Y así rápidamente podemos enumerar que Estudiantes de La Plata fue campeón de América en el año 68 en el estadio frente a Palmeiras, Estudiantes repite en el 70, que Independiente va a ser campeón de América en el 73 frente a Colo-Colo en nuestro Estadio Centenario, un partido que tuvo como trascendencia, se había producido hace muy poco la Sociedad de la Nieve, la tragedia o el milagro de los Andes, y previo a ese partido de Independiente Colo-Colo vino el arriero chileno que había salvado a nuestros compatriotas y dio una vuelta olímpica previo a esa final de Independiente Colo-Colo. Un hito dentro de la historia del Estadio Centenario. Y Boca Juniors fue por primera vez campeón de la Copa América en el Estadio Centenario, ganándole a Cruzeiro por penales, donde Gatti le ataja el último penal a Vanderlei. Y Flamengo-Cobreloa fue en la década del 80, y así se fueron dando distintos torneos. Pero hubieron cosas muy curiosas en el estadio. En el año 73, Perú y Chile dirimieron su ida al Mundial de Alemania 74 en el Estadio Centenario. Un partido que más allá de la trascendencia deportiva que tenía de por sí, a ver cuál de estos dos países concurría al Mundial, se desarrolló en un clima y en una época muy especial para nuestro país, y hasta se tomó en forma muy especial y muy estudiada ese partido, porque se pensó que en aquel 73 podían suceder algunas cosas. Y el estadio albergó esa definición. Y por supuesto que albergó también campeonatos juveniles, donde no solo Uruguay fue campeón, sino Argentina se va a consagrar 2 veces campeón juvenil sub-20 en nuestro Estadio Centenario. Y esto en el plano deportivo, porque lógicamente tenemos que ir abreviando el tiempo, pero no solo de fútbol el Estadio Centenario tuvo el deporte. En la vieja platea olímpica había la cancha de básquetbol. Existía esa cancha de básquetbol donde los memoriosos y los quienes recuerdan perfectamente aquella época, recuerdan aquella avenida del Philly 66, donde Estados Unidos marcaba, lógicamente, la supremacía basquetbolística, pero esa selección uruguaya con un gran Macoco Acosta y Lara, entre otros, hizo pasar vergüenza a aquellos representantes de Estados Unidos. Y allí se jugaron finales de campeonatos nacionales, federales, de básquetbol en el Estadio Centenario. Esos tableros, cuando la platea olímpica se hizo ya entera y la cancha de básquetbol desapareció,
esos tableros tuvieron largo tiempo debajo de la tribuna Ámsterdam. También dentro del estadio hubo boxeo. Dogomar Martínez peleó varias veces en el Estadio Centenario. Más para acá, con menos brillo, pero también marcando historia, Alfredo Evangelista peleó en el estadio. Y mucho más para acá, y hace poco, Cris Namuz, con boxeo femenino, también llegó al estadio. Y el Estadio Centenario hubo ciclismo, porque varias veces la Vuelta Ciclista llegó al Estadio Centenario. Y la primera vez que llegó, no sé a quién se le ocurrió, que como un raigambre de un deporte olímpico, cuando se llegara se diera una vuelta al estadio para finalizar la etapa y con ello la vuelta. Pero las bicicletas con el césped del estadio, que no siempre estuvo en buenas condiciones, fue un verdadero problema. Esa vuelta final y las otras vueltas llegaron hasta la puerta del estadio. El estadio también tuvo patín, cosa que mucha gente ignora, que se desarrollaron torneos de esa envergadura en el Estadio Centenario. O sea que el proceso político, el mundial, los sudamericanos, los partidos que se jugaron internacional, no solo nuestros, sino de otros países y otros representativos, y los otros deportes, generaron un estadio absolutamente multideportivo. Pero también va a venir el Estadio Centenario multimodal, porque en el Estadio Centenario se van a desarrollar una serie de actividades que vamos solamente a poner algunas, pero a nivel religioso, muchísimas iglesias, muchísimas religiones dieron misa en el Estadio Centenario y, como muestra, Juan Pablo II dio misa en el estadio, lo que fue sin duda un hito muy importante y además un lleno total de fieles que fueron y concurrieron a esa misa como a otras de otras religiones. Y lógicamente que en el Estadio Centenario también se produjeron muchísimos hechos culturales. Hubieron muchos hechos de nivel cultural que se fueron desarrollando a lo largo y ancho del Estadio Centenario. Esculturas, literaturas, cuentos, muchísimas actividades, a veces que no congregaban mucha gente, pero que iban generando y aumentando ese acervo del estadio. Y dentro de ese panorama cultural, sin duda que los espectáculos musicales marcaron un hito tremendo. Todos pasaron por el estadio, casi todos. Nosotros tuvimos la suerte de tener en el estadio a Paul McCartney. Era casi imposible pensar que un Beatle llegara al Estadio Centenario. No solo llegó, sino que le gustó tanto que al año y medio vino de vuelta. Y después vinieron los Rolling Stones, cuando muchos decían que los Rolling no podían primero venir al país y luego venir al estadio. Y vinieron. Y estuvo Roger Waters, y después, bueno, una gama impresionante, Eric Clapton, Elton John, bueno, es muchísimo, vamos a estar más de 100, pero también a nivel uruguayo fue muy importante por la cantidad de artistas de nuestro país que pasaron por el Estadio Centenario en diversos momentos. Hubo un momento histórico, más allá de cualquier otra apreciación, donde los olimareños vuelven de su exilio y del mismo aeropuerto van al estadio, sin nuestra previa parada para desarrollar su espectáculo. Y pasó Citarrosa y Jaime Ross, y bueno, y tantos más. Pavarotti. Bueno, después podemos ir a la música clásica con un recital de Pavarotti que lamentablemente quedó para la historia porque se produjeron una serie de desaciertos. Yo he averiguado, o intentar averiguar qué pasó en ese momento, y la respuesta que tuve fueron dos, y lo digo desde el mayor respeto. Aparentemente, por error, digamos, se habían sobrevendido algunas localidades y en segunda instancia habían puesto chicas muy bonitas, muy lindas, con tacos muy altos, para ordenar la gente dentro de la tribuna. No conocían el estadio y tenían gran dificultad para moverse dentro de él. La cuestión que esto generó discusiones, gritos, peleas, lo cual motivó que Pavarotti dijera que no se subía al escenario, y presente allí el doctor Julio María Sanguinetti, ustedes sabrán más que yo, concurrió al vestuario no ya futbolístico, sino musical, para convencer por suerte a Pavarotti de que saliera y superar toda esa discusión que había en la tribuna. Por eso es parte de las anécdotas. Un vestuario
siempre musical muy particular, porque cuando vino Luis Miguel, pidió que querían en el vestuario todas las frutas que hubieran en Uruguay. Y bueno, se tuvo que conseguir. Y cuando vino Guns N' Roses, pidió que quería tener sandías, pero cuadradas, antes de comenzar la actuación. Y cuando vino Iron Maiden, dijo que no quería a nadie en el vestuario y que a las 12 de la mañana se tenían que ir todos. O sea que experiencias tenemos de todo tipo. Y en ese vestuario también pasaron Serrat y Sabina, separados y juntos, y Chayanne y Arjona, y bueno, y Milton Nascimento y Gilberto Gil. Podemos estar hablando de lo que generó ese espectáculo musical dentro de un estadio ya totalmente multimodal. Multimodal porque en el interior del estadio, como bien decían, se desarrolló siempre un mundo muy rico, muy importante, muy fecundo, y tratando de correrlo y recorrerlo de memoria, empezando por debajo de la Ámsterdam y yendo en contra de las agujas del reloj, que no se debe hacer, pero por una cuestión de ejercicio de la memoria, estaba el cantón municipal y los locales de Tenfield y el colegio de árbitros y las oficinas de CAFO y el Museo del Fútbol, que ahora vamos a dedicarle un capítulo especial, y la escuela pública primaria, la escuela Figoli, como una de las muestras más importantes del cumplimiento de una función social por el Estadio Centenario. No hay alumno que haya pasado por esa escuela que no vuelva consuetudinariamente al estadio a visitarlo, a hablar con nosotros y a decirnos lo que era para esos chicos ir al recreo nada más y nada menos que a las tribunas del Estadio Centenario. Y podríamos seguir diciendo que está la agremiación de jueces y de recaudadores y de dirigentes y la asociación de entrenadores y la liga universitaria, como otro apego al fútbol, pero ya de otra manera y con otra concepción, y la federación de box, y una emergencia médica, dando también lugar a una visión comercial que el estadio también desarrolla y precisa. Y toda esta administración del Estadio Centenario estuvo siempre dirigida por lo que se llamó la CAFO, que siempre genera mucho dudas de qué significa, ¿no? Sabiendo que es la Comisión Administradora del Fútbol Oficial. Yo en un acto no sabían qué era y me dijeron que estaba el representante de la Comisión Administradora del Fútbol Oriental. Porque en el año 29, previo a la construcción del estadio, se va a discutir por aquellos preclaros hombres de la época quién va a administrar el Estadio Centenario, sabiendo que todo el piso del estadio le pertenece a la Intendencia de Montevideo y que todo lo que está sobre el piso le pertenece a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y antes de comenzar la construcción, aquellos preclaros hombres tuvieron la convicción de que la administración del estadio sería buena, que no la tuviese ninguna organización en forma directa y que sí la tuviera una comisión, por su integración administradora, por su naturaleza del fiel, porque en ese momento tantos palabras inglesas heredamos en el fútbol y esa fue una más. No se decía estadio, no se decía cancha, se decía fiel, field, para ser más estricto, y oficial porque indudablemente ese estadio iba a ser de todos los uruguayos. Y esa CAFO se va a crear en el año 1929. Bueno, aquí Grillo fue integrante notorio de esa comisión, entre varios rotarios que la han integrado. Bueno, me viene Roca Cultura y varios más, homenajes que están pendientes en el fútbol y que tenemos que hacer a estos grandes dirigentes, compañeros rotarios, que han hecho mucho por el estadio y mucho por el fútbol. Y esa CAFO que se crea en el 29 va a ser compartida en su integración por la Asociación Uruguaya de Fútbol, a las cuales se le va a conceder la mayoría y que siempre van a tener los 3 cargos de presidente, vicepresidente y contador honorario, y la Intendencia de Montevideo con 2 integrantes y que siempre van a tener los cargos de secretario y tesorero. Pero esa comisión que empezó a andar en el año 29
y que existe hasta el día de hoy, por lo cual me exonera de tener que demostrar lo valioso y el acierto de aquella época por la continuidad en el tiempo y la racionalidad, si me permiten. Esa comisión en los hechos va a funcionar unida, no va a funcionar en un régimen de 3-2 ni cosa que se le parezca. Muy por el contrario, va a ser una comisión donde lógicamente se van a discutir todos los problemas del estadio, se van a tomar muchísimas decisiones, pero se va a discutir en forma fraterna, unida, y muchas veces también cuando se generaban algunas discrepancias, a veces estaban involucrados dos de AUF y uno de Intendencia, y uno de Intendencia y otro de AUF, pero marcaron hasta el día de hoy una continuidad que ha sido muy buena para el estadio. Y dentro del estadio se va a desarrollar el Museo del Fútbol. El Museo del Fútbol nace como idea en la década del 60 de varios dirigentes que ya vieron esa posibilidad y que si bien no lo concretaron, sí concretaron un estatuto. Dejaron un estatuto hecho del museo, aunque no pudieron avanzar más. Pero digo esto porque tengo la convicción, la seguridad, y siempre lo transmito, que cada vez que uno llega a un lugar, ojalá pueda ser mucho más que los anteriores, pero lo va a hacer porque los anteriores existieron. Y eso pasa en cualquier institución. Y ese estatuto del 60 fue una piedra angular para que en la década del 70 se inaugurase, debajo de la tribuna olímpica, el Museo del Fútbol. Era un buen intento y fue un buen intento, en definitiva fue una gran exposición con una línea de tiempo bien dedicada. No pudo trascender más de eso, no pudo durar mucho más de unos pequeñitos años, y la publicidad del Museo del Fútbol, que vuelve a generarnos cómo son las épocas, los países, la gente, era exactamente inversa a la actual. Se decía, venga antes al partido o quédese un poquito después y visite el Museo del Fútbol. Hoy los días de partido tenemos que cerrar antes y después el Museo del Fútbol, viendo una evolución o involución en algún aspecto. Y ese Museo del Fútbol va a quedar depositado dentro del estadio, pero con una gran virtud, que quedó. Y si bien no estaba sistematizado, si bien no estaba ordenado, quedó y quedaron las cosas. ¿Para qué? Bueno, quienes en determinado momento pudimos venir junto a otro equipo a comienzos de la década del 2000, desarrollar otra vez la idea de un museo del fútbol que ya se construyó con una gran extensión en nivel de metraje, debajo de la tribuna olímpica, ocupándola en gran parte de su totalidad, y donde se va a comenzar a generar el verdadero museo del fútbol que tenemos hoy. Museo del fútbol que significa el conservar, el atesorar, el difundir y el defender la historia del fútbol. Y concebirlo, gestionarlo, manejarlo como un verdadero fenómeno cultural, inmerso dentro de la cultura de nuestro país, y fundamentalmente seguir buscando, investigando lo que había dicho al comienzo, el carácter identitario del fútbol en nuestra sociedad y en las sociedades del mundo. Y así el museo desarrolla un gran espacio donde más allá de la estadística, donde más allá de los resultados, ese museo se convierte en un lugar en el cual recibimos, lógicamente, a todos nuestros compatriotas, pero también a todos nuestros visitantes para mostrar esa identidad futbolera, o ese milagro futbolero por momentos. Y el Museo del Fútbol, no por la gestión que se pudo haber desarrollado, sino por la temática, se convirtió por lejos en el museo más visitado de nuestro país, aún cobrándose entrada como se cobra. ¿Y por qué se cobra entrada? Y se cobra entrada porque el museo tiene que mantenerse. Y hay que pagar a los empleados, hay que pagar la luz y hay que pagar todos los instrumentos. Y acá cuento dos anécdotas buscando un poquito de humor para aflojar la charla, ¿no? Me tocó poner que se cobrara entrada en el Museo del Fútbol y terminé declarando en la Junta Departamental. Y yo me acuerdo que decía que muchos uruguayos tienen la suerte de viajar. Y todos los uruguayos que viajan
Yo no vi a ninguno quejarse cuando va a un museo y paga la entrada. En el Museo del Prado, por ejemplo, en Madrid, pagás la entrada y entras. Y de repente te dicen, ¿no quiere ver a Goya? Sí, sí, claro, ¿cómo no quiero ver? Bueno, son 25 euros más. ¿Pero cómo? Yo ya pagué. No, no, pero para ver a Goya, ¿cómo se van a negar para pagar 50 pesos en aquel momento para ver toda la historia del fútbol? Que además, para conservar y para atesorarla se precisan fondos, ¿no? Y el museo paga todo, paga todas esas cosas. Entonces yo pongo siempre un ejemplo que se dio en Argentina, Juan José Pizzuti dirigía al Racing campeón del mundo. Bueno, cuando hoy hablé de las cosas, lo traigo ahora a colación, el 4 de noviembre del 67 en el estadio se define la Copa Intercontinental de Clubes. Racing 1, Celtic 0, un gol del Chango Cárdenas, en nuestro estadio, ¿no? Y el Pulpa Chamene, que fue un técnico muy pintoresco, más allá de la opinión que cada uno podamos tener de él, dirigía a Colón de Santa Fe. Entonces un periodista le dice, escúcheme, Chamene, ¿por qué usted no hace como Pizzuti, que juega continuamente al ataque? Usted se defiende, juega para atrás, y el Pulpa contestó, lo que pasa es que Pizzuti es soltero, yo soy casado, tengo que pagar la luz, el agua. Bueno, eso lo conté en la Junta Departamental. Nosotros somos casados, muchachos. Tenemos que pagar en el museo la luz, el agua y demás. Bueno, ese museo que comenzó rápidamente a tener todo lo que ya sabiamente habían guardado, yo creo que al ver por lo menos la seriedad con que se intentaba desarrollar, comenzaron a venir muchas donaciones que, bueno, engrandecieron en cantidad y fundamentalmente en calidad el acervo del museo. Pero nos dimos cuenta enseguida que había que hacer algo más y había que salir con el museo. Entonces generamos la exposición itinerante del Museo del Fútbol. Salir nosotros con el museo. No encontrábamos bien qué, o cómo, o cuál era la excusa. Hasta que en determinado momento en el departamento de Río Negro, 3 equipos cumplían 100 años el mismo año. El Anglo, Conventos y Fray Bento Fútbol Club. Entonces llamamos a la intendencia y le dijimos que queríamos llevar el museo para homenajear. Bueno, me dijeron que muchas gracias, me cortaron, ¿no? Al otro día me llamaron, y dicen, no entendimos bien, ¿usted quiere venir para acá? Sí, yo quiero ir, no cobramos absolutamente nada, llevamos la exposición y homenajeamos a... Y bueno, esa fue la primera salida. En esa primera salida vino la gente de Mercedes, me dice, usted es un irrespetuoso, vino primero a Fray Bento, sabiendo que Mercedes es la decana de... Bueno, pero yo no fui a Mercedes, pues no me invitaron. Si usted ya lo estoy invitando ahora. Bueno, no paramos más. Llevamos ya más de 150 exposiciones itinerantes a lo largo y ancho de la República y también en el exterior. Y siempre que damos una charla, humildemente la ofrecemos para toda institución que quiera tener la exposición del Museo del Fútbol. ¿Qué tiene que poner la exposición? Bueno, la seguridad de que nada se va a perder. Y todo lo demás lo arma el museo. Con esa exposición itinerante, con el fenómeno cultural, con el carácter identitario, con la capacidad de gestión y con el acervo, bueno, el museo comenzó a crecer. Pero teníamos un problema. Esto era el año 2005, 2006, quedamos eliminados del Mundial. Y me acuerdo en una charla en Paysandú, en el teatro, en Paysandú, sí, en el teatro de la ciudad, yo había ido con Gigia a dar una charla porque tenía, no sé cómo estoy de tiempo, termino en 3 minutos, habíamos ido con Gigia porque teníamos que llevar, obviamente, algo que fuera ilustrativo, no podía ir uno a hablar del museo de nadie. Entonces íbamos con Gigia, claro, ya por lo menos Maracaná lo teníamos ahí. Entonces nos sentamos a la espera que nos acomodaran como acá el sonido y sentimos en la primera fila. Otra vez nos van a hablar de Maracaná. No le ganamos a nadie y vienen a hablar de historia. Por suerte no tuvimos nada que ver, aunque pusimos un granito muy pequeño. Vino después el proceso del maestro Tavares, vino el 4º puesto en Sudáfrica. Nosotros salimos 4º en México. Y la revista de mayor tiraje del deporte que tenía Uruguay, que se llamaba Deportes, que la dirigía Juan Ángel Miraglia, con el cual todavía por suerte
me reúne a charlar, tituló "Cuartos en el Mundial, fracaso". En el 2010 nos dimos cuenta de lo que era ser cuarto en un Mundial y festejamos activamente. Y bueno, y después vino la Copa América el 2011 y ahora el 5º puesto, con lo cual eso ayudó, porque yo creo, y siempre me gusta generar polémica, esto lo discutimos en otro momento, que la selección uruguaya muy pocas veces tuvo tanto arraigo y tanta identificación con el pueblo, con la gente, como esta última selección de Tabárez, más allá de conquistar más o menos triunfos. Digo que finalizo, porque ya hablé mucho, diciendo que no me gusta caer en absolutismo, por eso voy a decir casi todos los uruguayos, casi todos, temo no decir todos, pero casi todos los uruguayos, yo tengo la absoluta seguridad que alguna vez su vida pasó por el Estadio Centenario. O porque fueron a ver un partido, o porque fueron a ver un espectáculo, o un acto religioso, o porque caminaron por esos alrededores del parque que se convirtieron en un verdadero parque temático deportivo, con el velódromo, con el polígono de tiro, con la pista de atletismo, con los estadios de equipos de la B y de la A. Yo creo que la vida de casi todos nosotros pasó en determinado momento en el Estadio Centenario y que el estadio está en nuestra identidad en algo. Muchas veces digo que a la primera novia generalmente se la llevaba en aquella época también al Estadio Centenario, era una salida, ir al fútbol en otras coordenadas muy diferentes a las actuales que ojalá vuelvan. Para mí, ir al Estadio Centenario cuando era chico significaba que mi vieja, a la cual la homenajeo cada vez que me toca hablar y pido esa licencia personal, aunque siempre digo cómo le hubiera gustado a ella verme y no me pudo ver desarrollar muchas cosas, era vestirme casi con lo mejor, porque ir al estadio era casi vestirte con lo mejor, y todavía me daban un paquete de merienda para que llevara. Ir con mi viejo caminando de la mano en mi barrio a tomar el 191, en una Enriqueta con Terriqué que corría diferente ahora, y una Cuñapirú que no era Mésaga y que también corría diferente, y bajarme en el Estadio Centenario, donde en ese magnífico reloj que intenté y nunca pude recuperar de la Olímpica, se encontraban 10.000 personas, nunca supe cómo, pero se encontraban todos en ese reloj, ir corriendo hasta la tribuna Ámsterdam, subir corriendo los escalones para ver las camisetas de los equipos, que era lo que más me llamaba la atención. Por eso hoy soy humildemente un coleccionista de camisetas. Quiero que sepan una cosa terminando ya definitivamente la charla. Si algo me apasionó en mi niñez, por supuesto que jugar a todos los deportes que hice, fue juntar figuritas. Nunca pude llenar un álbum, porque en aquella época, para llenar el álbum había que tenerla sellada, y la sellada no era cosa fácil. En mi barrio de La Aguada, era un barrio humilde, de gente trabajadora, y en la cuadra, por suerte, el papá de uno de los amigos tenía mejor trabajo y mejor acceso económico. Entonces un día fue a la fábrica de figuritas y les dijo que les compraba una caja entera de sobres si dentro de uno de los sobres venía la sellada. Bueno, supongo que esa noche habrá llegado a la casa, mi amigo abrió, sacó la sellada y llenó la. Al otro día de mañana, todos nos levantamos temprano para ir a la casa de mi amigo, que es amigo hasta el día de hoy, a ver la sellada, porque nunca lo habíamos visto. La mamá de mi amigo había puesto el álbum arriba de la mesa de la cocina y nos dijo que podíamos pasar a ver la sellada, pero no la podíamos tocar. Así que todos pasamos con la mano atrás viendo esa sellada que llenaba el álbum que se llamaba Goles y Dobles. Y no fuimos. Me quedó siempre ese recuerdo. En esta situación de hoy, haber estado esta mañana acá, dirigirme a todos los amigos rotarios, bueno, a mí este mediodía me tocó la sellada. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta magnífica conferencia. A mí me trae también recuerdos y me emociona, porque además antes de ser vicepresidente de CAFO, fui médico en CAFO, porque atendí a Nosar, al profesor Nosar famoso, que había sido profesor mío, lo atendí yo como médico. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y me nombró médico honorario en CAFO, porque tenía su policlínica CAFO ahí. CAFO tuvo el Centro Médico Deportivo. Exactamente. Y ahí incluso se llegó a operar rodillas, vesícula y eso, que no había hotelería. Entonces el profesor traía la comida del boliche de la esquina. ¡Guau! Esto es magnífico. Tenemos tiempo de hacer 1 o 2 preguntas porque creo que estaba ahí a Otati o alguno. Sí. Nosotros hemos desarrollado, yo personalmente, así que sigo impulsando eso. El futuro del estadio para mí tiene que ser el siguiente. El estadio ya cumplió, lógicamente, es un venerable maestro, pero de 90 años, por lo tanto, tiene sus nanas. El Estadio Centenario tiene que ser ayornado, tiene que ser modernizado, tiene que ser reestructurado, tiene que estar bajo todas las disposiciones FIFA. Nunca puede ser destruido, jamás. La gran fortaleza que tenemos hoy los uruguayos para cualquier emprendimiento que queramos hacer a nivel del deporte con el Estadio Centenario y pensando en el 2030, más allá de que se haga o no, es la fortaleza histórica. Esa es nuestra casi única fortaleza con respecto a lo que hoy se maneja para desarrollar la macroeconomía mundial. Por eso entiendo que el estadio tiene que recorrer un camino con las 2 instituciones mandantes, con la AUF y con la Intendencia, pero que tiene que ser trascendente a ellas. El estadio merece una política de Estado, no para que el Estado ni ningún gobierno gaste ni un peso en el estadio, porque tenemos otras necesidades a nivel de país seguramente más importantes, pero sí para desarrollar un gran camino en el cual tendría que, para mí, culminar en un gran llamado de carácter internacional, donde se dé la posibilidad de ayornarlo, estructurarlo, modernizarlo y presentar conjuntamente con este programa el programa de sustentabilidad económica que el estadio merece para que el Estadio Centenario siga siendo la fortaleza histórica que todos los uruguayos merecemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna cosa? Amadeo. Sí, si me permiten. ¿Me escuchan? Sí, mucho gusto. Bueno, no. Primero pedirle disculpas a todos, pero muy especialmente a mi querido amigo Mario, el orador de hoy. Y quiero destacar lo que significa la presencia como orador en esta jornada de nuestro invitado, porque es la voz oficial de CAFO. Más allá de que últimamente no aparezca, es el hombre que más consustanciado con el Estadio Centenario, con la actividad de CAFO, con el querido para él y para todo el Museo del Fútbol, es nuestro invitado de hoy. En algún momento tuvo alguna vacilación de si podía hablar o no podía hablar, y yo le dije, mira, la del Rotary es una tribuna absolutamente libre, que se va a honrar con una disertación por parte de quien conoce mejor que nadie el tema que ha desarrollado, es decir, el Estadio Centenario. Por eso, y porque sé que no está pasando por su mejor momento en la vida personal o funcional, me celebra el hecho de que haya aceptado la invitación y pido las disculpas de que mis compromisos de abuelo súbitamente me hayan impedido presentarlo como estaba acordado. Brillante la exposición y, por sobre todas las cosas, agradecidos en nombre de todos los hermanos rotarios de haberte escuchado, vos que seguís siendo tan rotario como cualquiera. Muchas gracias, Amadeo. Gracias, Otati. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra vez felicitar, encantado de esto. Y Otati, muchas gracias, aunque llegaste un poquito tarde. Pero yo también soy abuelo, así que te quiero acá. Bueno, le hacemos en honor a los pabellones nacionales y Rotario. Nos vamos a tomar el cafecito virtual y nos vemos el próximo martes.
a la misma hora. Un abrazo a toda la familia Rotario. Cariños y cuídense.